Kaan Bey, sakin olun. Otelin %10 hissesini aldığımı öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş ya? Tamam buradayım. Sakin olun. Böyle bir şey nasıl yaparsın Kaan? Ben yanındayım, nefes al. Geldiğin gibi gideceksin Kaan. Hayatımda ilk defa atak geçirirken biri beni sakinleştirebildi. Valla şaşırtıyorsunuz beni her gün Kaan Bey. Sen de beni. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olviden suscribirse para estar al tanto de los nuevos vídeos. Veamos qué sucederá en el nuevo episodio. ¿Qué consecuencias tendrá la organización de Niloufer para salvar a los empleados del hotel? ¿La organización adicional que Niloufer crea evitará que los empleados sean despedidos? ¿Cómo la curación del ataque de pánico de Kaan por parte de Niloufer llevará su relación a qué nivel? ¿Cuándo le dará Kaan a Niloufer el brazalete que compró? Kaan pilló a Niloufer mientras conseguía el documento del 10% que Seville quería. ¿Qué explicación dará? ¿Entenderá Seville que Kaan se enteró del 10% por Niloufer? ¿Se revelará que Niloufer trabaja para Seville? ¿Seguirá Seville intentando alejar a Kaan? ¿Niloufer y Kaan empezarán una aventura amorosa? ¿Seguirá Gamze creyendo que hay algo entre Niloufer y Kaan? ¿Cuándo se revelará que Niloufer es la heredera del hotel? ¿Seguirá molestándola a Teoman, el exnovio de Niloufer? Todo esto y más en este vídeo. Si quieres que el amor entre Kaan y Niloufer se reanude, que Seville no logre despachar a Kaan, que se revele que Niloufer es la heredera del hotel y que Gamze se aparte del camino de Kaan y Niloufer, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruta viéndolo. Cuando Niloufer se enteró de que exactamente 50 personas serían despedidas de su trabajo, aceptó la atractiva oferta y tomó una decisión radical para evitarlo. En este sentido, intentará encontrar una solución a la crisis financiera del hotel con el apoyo de sus compañeros, quienes serán despedidos. Pero todo salió mal debido al amor imposible de Vaporau. Si bien todo marchaba bien hasta ese momento, la embriaguez y el descontrol de Va perturbaron los negocios de Kaan mientras este se encontraba en una reunión con empresarios. De hecho, todos creían que Niloufer estaba enamorada de Kaan por el parecido en las iniciales de Niloufer, quien organizaba una propuesta de matrimonio. Por suerte, cuando todo salió a la luz, se supo que no era así y Gamze sintió un gran alivio. Cuando Kaan y el resto de la junta directiva convocaron a Niloufer a una reunión, ella explicó claramente lo sucedido y explicó que había tomado esa decisión para resolver los problemas financieros del hotel. Por supuesto, recibió muchas reprimendas y vergüenza por ello. Pero como resultado de este esfuerzo, el despido de los empleados se pospondrá por un tiempo. Niloufer no podrá responder a las palabras que le dijeron porque las cosas no salieron como esperaba y se sentirá molesta por haberle causado problemas a Kaan. Comenzará a hacer todo lo posible para compensar esta situación. Kaan ocasionalmente sufre ataques de pánico debido a sus traumas de la infancia. Cuando entra en esta crisis, Niloufer estará a su lado y él no sabrá qué hacer con Kaan en esa situación, solo querrá abrazarlo y calmarlo. Y cuando esto funcione de una manera interesante, Kaan quedará muy impresionado. Después de ver a Kaan en ese estado, Niloufer también comprenderá que las cosas no son fáciles y, a partir de ahora, intentará comportarse con Kaan como corresponde y comenzará a conquistar la belleza de su corazón. Kaan también tratará a Niloufer mejor que antes y su comportamiento cambiará al sentir una profunda impresión por ella. Cuando empieza a ser más cercano y sincero con Niloufer, atrae la atención de quienes lo rodean y también de ella misma. Quizás, después de este ataque, se impresiona por lo sucedido y compra el brazalete que le gustaba a Niloufer, diciendo que mi madre lo tenía, y decide dárselo. Si Kaan le da ese brazalete a Niloufer, al principio Niloufer no lo aceptará, pensando que está bromeando. Cuando ella dice, no puedo llevarme algo que no le pertenece, Kaan dice que va muy en serio y le pide a Niloufer que lo acepte como un pequeño regalo, ya que ella ve el brazalete y dice que su madre también lo tiene. Niloufer queda muy impresionada por la consideración de Kaan y acepta el regalo. Sonríe y le dice a Kaan que la sorprendió mucho. Cuando Niloufer menciona sin pensarlo dos veces la parte del hotel que compró Kaan, Seville inmediatamente le pide a Kaan que saque el contrato de su habitación y se lo lleve. Aunque al principio a Niloufer le cuesta encontrar la llave del armario donde se encuentra el documento, la encuentra tras buscarla un rato. Justo en ese momento, Niloufer es sorprendida con las manos en la masa cuando Kaan entra en la habitación. Cuando Niloufer le pregunta qué hizo, inventa algo.
Pero Nilufer no podrá conseguir el documento ni llevárselo a Seville. Cuando Kaan descubre que Seville conoce el sentimiento, se preguntará dónde lo aprendió y querrá investigar. Como a Nilufer le incomoda mucho que Kaan haga cosas a sus espaldas, después de un tiempo podría decirle que Seville lo obligó a hacerlas. Kaan podría colaborar con Nilufer e intentar atrapar a Seville. Seville seguirá haciendo todo lo posible para que Kaan se vaya y le cabe un hoyo. Como Kaan es consciente de esto, tomará medidas más controladas e intentará protegerse de cualquier mal que pueda provenir de su hermana Seville. Por supuesto, si Nilufer continúa apoyando a Seville, el trabajo de Kaan será muy difícil. Pero si logra convencer a Nilufer, Seville será castigado. Kaan y Nilufer se verán afectados por la repentina cercanía y comenzarán a interesarse el uno por el otro. Por supuesto, ninguno de los dos podrá admitirlo ahora mismo, ni querrán hacerlo. Kaan seguirá haciéndole gestos inesperados a Nilufer, y Nilufer seguirá facilitándole las cosas. La obsesiva amante de Kaan, Gamze, lo persigue constantemente y lo seguirá porque teme que exista una relación entre él y Nilufer. Nilufer siempre le da una explicación y convence a Gamze de que no hay nada entre ellos. Pero no le molesta la indiferencia de Kaan, a quien de todas formas no le cae nada bien. Porque Nilufer seguirá creyendo cada vez que Kaan dice estar locamente enamorado de ella para convencer a Gamze. Cuando se siente incómodo con su cercanía ocasional, Nilufer lo tranquiliza diciéndole que Kaan está profundamente enamorado de Gamze. Aún no se revela que Nilufer tiene derecho al hotel. De todas formas, Nilufer no quiere que salga. Cuando Kaan investiga más sobre el negocio y revisa los detalles del hotel, encuentra a Nilufer. Y más tarde, confronta a Nilufer e intenta averiguar si sabe de él en el hotel. Si lo sabe, le preguntará por qué trabaja como mayordomo en su propio hotel. Cuando Nilufer va de compras con Kaan, Kaan se molesta con el comportamiento de Teoman hacia Nilufer y lo despide, y no le permitirá molestar a Nilufer de ahora en adelante. Sin embargo, Teoman continuará su relación con Nilufer como si nunca la hubiera engañado y querrá continuar con sus crisis de celos. Por esta razón, Kaan protegerá y cuidará constantemente a Nilufer de Teoman. De hecho, su amigo íntimo Ferit es consciente de la atracción entre ellos, y cuando le pregunta a Kaan si esta chica está enamorada de él, Kaan intentará averiguar si hay algo de cierto en ello. Entonces, ¿crees que Nilufer y Kaan están enamorados? ¿Qué hará Seville cuando no pueda alejar a Kaan? ¿Se retirará Gamze de la relación cuando comience el romance entre Nilufer y Kaan? ¿Cómo reaccionará Kaan cuando se revele que Nilufer trabaja para Seville? ¿Serán útiles los esfuerzos que Nilufer hace por los empleados? Por ahora, hemos terminado otro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.